Muy buenas tardes. Bloque uno, audiencia preliminar. Este video explica la audiencia preliminar según Ley 906 de 2004. Una audiencia preliminar es la que se hace ante el juez de control de garantías antes del juicio. Su función es controlar la legalidad de las actuaciones de Fiscalía y Policía Judicial, las cuales afectan los derechos fundamentales. No se debate la responsabilidad penal, solo se verifica el debido proceso. Hoy veremos tres cosas. La primera, qué órdenes se dan a Policía Judicial. La segunda, cómo se cumplen. Y tercera, la audiencia en sí. Como base, captura en flagrancia por 5 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Buenaventura. Órdenes a Policía Judicial. Como fiscal, soy el director de la investigación según el artículo 200 de la Ley 906. Para este caso, impartí tres órdenes a Policía Judicial del CTI, amparado en el artículo 205. En primera instancia, el orden de vigilancia y seguimiento, según el artículo 239, para verificar información de fuente humana sobre una caleta. Esta no necesita un juez previo. Y el informe que le entrega la policía si se somete a control posterior. En segunda instancia, en orden de registro y allanamiento, según el artículo 219, con el informe de vigilancia le solicité al juez de control de garantías autorizar para entrar al inmueble de la calle Quinta. Y esta orden sí necesita control judicial previo, según el artículo 14 y 250 de la Constitución. Ya por última instancia, tenemos la orden de captura en el artículo 301. Como era un caso de flagrancia durante el allanamiento, la policía podría capturar sin orden judicial previa y la captura se legaliza después ante el juez. ¿Y cómo se cumplieron? El CT hizo 3 días de vigilancia, filmó y tomó fotos como primer paso. Como segundo paso, con eso el juez autorizó el allanamiento. Como tercer paso, a las 6 de la mañana, encontraron 5 kilogramos de cocaína en el techo. Capturaron a Juan Pérez en flagrancia y lo pusieron a disposición de la fiscalía a 2 horas. La fiscalía tiene máximo 36 horas para llevarlo ante el juez. Artículo 302. Todo quedó con cadena de custodia. Artículo 254 a 266. Bloque 3. La audiencia en sí. Se instala audiencia preliminar concentrada, radicado 2026-00123. Presentes, fiscal, defensor y capturado. Señor fiscal, sus solicitudes. Su señoría, solicito tres cosas. En primera instancia, legalizar la captura, eh, ya que esta fue en flagrancia según el artículo 301, numeral 1, y se respetaron derechos del artículo 303, se le leyó los derechos y se llama familiar. En segunda instancia, tenemos formular la imputación por el delito del tráfico de estupefacientes. Esto basado en el artículo 376 del Código Penal, según el verbo rector, conservar estupefacientes. Y de ahí pasamos a una pena de 8 a 20 años. Y por última instancia, tenemos la medida de aseguramiento, que es la cárcel, basado en el artículo 308, ya que se cumple con el requisito objetivo de la pena menor a 4 años y fines, que estos dicen que es peligro para la comunidad por la cantidad y riesgo de fuga porque no tiene arraigo. Señor defensor. Su señoría, me opongo parcialmente. En primera instancia, con la legalización, no me opongo, pero dejo constancia de que no le permitieron llamar a su abogado por 3 horas. Solicito compulsada de copias por posible violación del artículo 6 de la Constitución. Ahora, con respecto a la imputación, que se precise que es solo conservar, no hay prueba de transportar, garantía del dado en el artículo 288. Y por último, con la medida, me opongo a la cárcel, según el artículo 295, el cual dice que es excepcional. Mi cliente tiene arraigo laboral, 5 años en Pesquería del Pacífico. No tiene antecedentes. La Corte dice que la cantidad sola no es peligro. Solicito medida no privativa dada en el artículo 307. Presentación periódica. Subsidiariamente, domiciliariamente, por ser padre, cabeza de familia.
Resuelve el despacho. Primero, se legaliza la captura. La demora en llamada no la invalida, se compulsan copias. Segundo, se imputa cargo por conservar. Señor Pérez, ¿se allana? No se allana, su señoría. Tercero, aunque tiene arraigo, 5 kilos excede la dosis personal y afecta a la salud pública. Hay inferencia razonable de organización criminal. Se impone detención preventiva en cárcel, se niega domiciliaria. Quedan notificados, procede apelación, se cierra audiencia. En resumen, la policía judicial actúa por orden del fiscal. Algunas órdenes necesitan juez, otras no lo necesitan después. Todo se controla en la audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. Aquí se protegen dos principios: la legalidad en el artículo 6 de la Constitución y el debido proceso del artículo 29. Muchas gracias. Ya siguiendo, el proceso penal acusatorio en Colombia. Se estructura en etapas claras que garantizan la imparcialidad y el respeto a los derechos fundamentales. Inicia con la indagación, sigue la investigación formal, pasa por la imputación y culmina en el juicio oral. Este modelo regulado principalmente por la ley que ya les había mencionado, la ley 906 de 2004. Se basa en la oralidad, la contradicción y la separación de funciones entre fiscalía y jueces, los actores principales en el proceso penal acusatorio, los cuales son Fiscalía General de la Nación, que es la que dirige la acción penal y la indagación, el juez de control de garantías, el cual protege los derechos fundamentales durante la investigación, y el juez de conocimiento, el cual conduce el juicio oral y dicta sentencia. Las etapas del proceso penal acusatorio, como ya les había dicho, son 4. Primera, indagación. Inicio por denuncia, querella o de oficio. Actos urgentes, inspecciones, entrevista, recolección de evidencia. Objetivo, establecer si el hecho constituye un delito. Y resultado posible, archivo de diligencias o apertura de investigación formal. Segundo, investigación formal. Imputación, acto en el que el Estado vincula formalmente al indiciado, interrumpe la prescripción, activa el derecho a la defensa y permite medidas de aseguramiento. Y publicidad, el proceso deja de ser reservado y pasa a audiencias públicas. Tercero, la audiencia intermedia o la imputación. Acusación, la fiscalía presenta cargos ante el juez de conocimiento. La audiencia preparatoria se define qué pruebas se admitirán en juicio. Y por último, el juicio oral, que es principios, inmediación, contradicción y concentración, desarrollo, audiencias de práctica de pruebas y alegatos. Y su finalidad es alcanzar certeza más allá de toda duda razonable. Resultado, sentencia absolutoria o condenatoria. La comparación con el sistema inquisitivo anterior en los aspectos siguientes: rol del juez, fiscalía, oralidad y garantías. El inquisitivo y el acusatorio. Primero se investigaba y juzgaba. Había función limitada en la fiscalía, predominio escrito de oralidad y garantías de menor contradicción. Ahora en el acusatorio solo se juzga, no se investiga. Protagoniza en investigación y acusación, audiencias orales y defensa activa y control judicial. Las consideraciones prácticas se basan en la duración, defensa técnica y derechos del procesado. La duración, aunque la ley prevé plazo, en la práctica las etapas pueden extenderse. Defensa técnica, contar con el abogado es esencial desde la imputación, claramente. Derechos del procesado, presunción de inocencia, contradicción de pruebas y doble instancia, son 3. En resumen, el proceso penal acusatorio colombiano, que es lo que busca equilibrar eficacia en la persecución del delito con protección de garantías constitucionales. Gracias. Bueno, por mi parte yo les hablaré de la audiencia preliminar y algunas características, de acuerdo con el artículo 153 del Código del Procedimiento Penal. Estas son actuaciones que se desarrollan ante el juez de control de garantías. Su función no es determinar la culpabilidad, sino actuar como filtro de constitucionalidad para asegurar que las actuaciones de la Fiscalía no vulneren derechos fundamentales, cumpliendo con el mandato del artículo 250 de la Constitución Política. A diferencia de las audiencias de juicio, aquí el protagonista es el juez de control de garantías. Su función no es juzgar la culpabilidad, sino salvaguardar los derechos fundamentales. Esto amparado por el artículo 250, numeral 1 de la Constitución Política y artículo 39 del Código Procedimiento Penal.
Ahora, todo argumento, solicitud o pretensión debe ser expresado de forma verbal. No se admiten escritos para ser leídos íntegramente. La persuasión nace de la argumentación en estrados, según el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, por regla general, las audiencias son públicas. Cualquier ciudadano o periodista puede ingresar, pero no obstante, existen unas excepciones por motivos de seguridad nacional, orden público o protección de menores, en audiencias reservadas. Esto en el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal. Y ya por último, el juez de control de garantías no actúa de oficio. Para que una audiencia preliminar ocurra, debe haber una solicitud previa de la Fiscalía, la Defensa o el Ministerio Público, o las víctimas, según el caso. Esto según el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Ok, hablando de lo que son las órdenes a policía judicial, basado en la ley 906 del 2004, decimos que quien las da es el fiscal delegado, ya que este es el director de la investigación, pues como se había dicho dentro del artículo 200 y 205, y la policía judicial actúa bajo su dirección y coordinación. Decimos que ¿para qué? Esto realmente lo hace para recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física que sirvan pues para imputar y acusar basado en el artículo 205. Decimos que hay tres casos. El primero es las órdenes que no necesitan control judicial previo, en el cual el fiscal las ordena directamente, solo pasan a control posterior del juez de garantías. Entre estas tenemos lo que es vigilancia y seguimiento de personas, que está en el artículo 239. Tenemos vigilancia de cosas, artículos 240. Análisis, infiltración de organización criminal, en el artículo 241. Actuación de agentes encubiertos, en el artículo 242, entrega vigilada, en el artículo 243, búsqueda selectiva de las bases de datos, en el artículo 244, y exámenes de ADN en el artículo 245. En segundo, tenemos las órdenes que sí necesitan control judicial previo. En estas, el fiscal debe pedirle autorización al juez de control de garantías antes de que la policía judicial actúe. Esto es basado en el artículo 250 de la Constitución y se le suma también el artículo 14 de la ley 906. Decimos que entre estas está el registro de allanamiento en el artículo 219 y 232, donde ¿por qué necesita juez? Necesita juez porque afecta la inviolabilidad del domicilio en el artículo 28 de la Constitución. Ya tenemos también la interceptación de comunicaciones en el artículo 235, donde se afecta la intimidad y el secreto de comunicación, basado en el artículo 15 de la Constitución. También la recuperación de información de Internet en el artículo 236, donde se afecta la intimidad de la persona. En la inspección corporal, donde está en el artículo 247, donde afecta la integridad personal. Pasamos al registro personal, que es en el artículo 248, donde se afecta la intimidad directamente. Tenemos también la obtención de muestras que involucren al imputado en el artículo 249, y eso es cuando no hay un consentimiento. Y ya por último, en el tercero tenemos la captura en caso especial, donde tenemos la captura por orden judicial, que está en el artículo 297, y es la orden al juez a petición del fiscal, y la captura en flagrancia es otro, que está en el artículo 301, y cualquier persona o autoridad puede capturar sin orden si sorprende a alguien cometiendo el delito. La policía judicial debe legalizarla ante el juez antes de en 36 horas, según el artículo 302. ¿Cómo se hace para que se cumplan estas órdenes? Primero es la ejecución, donde la policía judicial hace el allanamiento y la vigilancia, etcétera. Se documenta todo lo que va en un informe investigador de campo y en acta, según el artículo 205. También tenemos lo que es la cadena de custodia, donde si incautan droga, armas y demás elementos de material probatorio, para que la prueba sirva en juicio. Y tenemos el control de legalidad, donde en 36 horas el fiscal lleva todo ante el juez de control de garantías en la audiencia preliminar para que siga lo que hizo la policía, para que él diga si lo que hizo la policía fue legal o no, basado en el artículo 154.
Y tenemos que hay una regla de oro dentro de todo esto, que es el artículo 6 de la Constitución, donde los servidores públicos responden por omisión o extralimitación. Eh, y si la función de policía, digamos, si la policía se mete a una casa sin orden judicial y no era flagrancia, toda la prueba es ilegal, según el artículo 23 y 360 de la ley 906. Y esto sería todo. Muchas gracias.